Eugenio de Medina Lora, autor del Hilo Conductor, modestamente me hace corregir lo que dije. Este libro aún no ha sido premiado. Lo que fue premiado es un anterior ensayo escrito por Eugenio. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas noches. ¿Dónde fue ese ensayo, perdón? Buenas noches, Chema. Gracias por la invitación. Fue publicado en México. Ganó esa vez un concurso sobre el tema de la libertad y la democracia, organizado por la gente de la Fundación Caminos de la Libertad, y tuve la suerte esa vez de ser el primer peruano que ganara ese concurso, ¿no? Incluso algunos liberales se confunden la palabra liberalismo con anarcocapitalismo, que es el famoso capitalismo de mercado, en fin, ¿no? Bueno, el liberalismo es una cosa muy distinta, ¿no? El liberalismo es todo eso y al mismo tiempo algo distinto. El concepto de liberalismo que yo recojo en el libro básicamente es el concepto de liberalismo anglosajón, que es el liberalismo, llamémoslo, original, y que, bueno, para hacerla fácil, promueve una serie de libertades en la gente, una serie de medidas de mercado, pero siempre bajo la presencia de un Estado que esté acompañando a los individuos en el logro de sus objetivos. Un Estado que obviamente tiene características bastante distintas del Estado intervencionista que se ha hecho tan popular en América Latina. Entonces, este libro lo que pretende, en buena cuenta, es preguntarnos por qué el liberalismo, siendo una doctrina que la gente, cuando no le mencionas la palabra, abraza esa doctrina. Sí, ¿le parece razonable? Totalmente. Los valores de la libertad, los valores de comerciar, de intercambiar, lo vemos en cualquier poblador de los conos de Lima. Una economía de mercado, digamos, justa, con igualdad de oportunidades. ¿No? Nadie está en contra de eso. Por ejemplo, pero hay gente que está en contra de eso, por ejemplo, ¿no? Yo te digo derechamente. Curiosamente, quienes están en contra de la economía de mercado son probablemente los grandes empresarios, porque los grandes empresarios muchas veces... No son liberales. No son liberales. Muchas veces encuentran en su cercanía con el Estado el socio ideal para que les proteja, siempre, por supuesto. Levanto el teléfono y me contesta el ministro porque pertenecemos al mismo club. Tal cual, ¿no? O estudiamos en el mismo colegio. Claro, o es invocar estas manidas, frases de hay que defender el salario de la gente, el empleo, simplemente para proteger sus mercados y hacer negocio, ¿no? O sea, hay empresarios que han hecho negocios con Velasco, con Chávez, y mañana van a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, pero curiosamente quienes son más liberales, y por eso la dedicatoria de mi libro está orientada a los liberales que no saben todavía que lo son, es esas personas que se la ganan en el mercado, que sí quieren competir, que sí quieren poner mejores negocios. Los antiliberales, que vienen tanto desde las canteras de las izquierdas como de las canteras de las derechas más reaccionarias, han tildado al liberalismo de algo malo, ¿no? Inclusive nos han puesto el membrete de neoliberales para querer significar algo así como el capitalismo salvaje, ¿no? Y eso también lo desarrollo en el libro, ¿no? Entonces eso genera una distorsión del término. Por eso yo lo que comentaba es que lo que trato de rescatar en el libro, primeramente, es separar este verdadero liberalismo, que además es un liberalismo humanista, un liberalismo que va contra la pobreza, que mejora la condición de la gente, de estos otros epítetos que se le ponen para descalificarlo. Y por otro lado, lo que centralmente quiere recoger el libro es examinar una cosa interesante, Chema. ¿Por qué cuando en América Latina los gobiernos tienen éxito y lo hacen aplicando políticas liberales, al mismo tiempo la gente en su mentalidad cree que no es liberal, cree que lo liberal es malo? O sea, no hay una correlación entre los resultados y la mentalidad de la gente. ¿A qué se debe la mala fama? A todo un sistema educativo, en mi juicio, que ha hecho, que viene muy penetrado por ideas colectivistas, como las he llamado, que denigra todo lo que es liberal. Y que de alguna manera al individuo lo educa para que no asuma sus responsabilidades. Porque algo que debemos entender es que el verdadero liberalismo te pone por un lado la libertad, pero inmediatamente, como la otra cara de la misma moneda, te pone la responsabilidad individual. Y claro, a nosotros nos gusta la libertad, pero no queremos asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Y eso, cuando lo transmites a las relaciones entre el Estado y la sociedad, eso se convierte en una relación en la cual el Estado es el responsable de todo, de proveerte todo, y nadie tiene la culpa en la sociedad de lo malo que suceda. Pero hay otra lista que me parece interesante examinar. Tú mencionaste los pueblos indígenas. Y yo, la verdad, en mi exploración
intelectual he llegado a la conclusión que no es tan cierto que nuestros indígenas sean colectivistas. Y voy a poner dos ejemplos. Uno es lo que nosotros podemos ver hoy en día en el altiplano boliviano, en el altiplano peruano-boliviano. Yo no creo que haya personas más comerciantes que la gente que hay en Puno, ¿no es cierto? Y a ver si tú y yo les podemos hacer alguna trastada de negocios a ellos. Además, ahí se respetan las reglas de juego, porque tú sabes que si no se respetan, la cosa viene con chicote en mano, ¿no es cierto? Pero por otro lado, cuando examinamos la historia, y creo que, Chema, yo te pido a ti que tienes tanto liderazgo, que de repente lideres una corriente para que volvamos a repensar nuestra historia y quitarnos algunos mitos de cara al bicentenario. Yo, por ejemplo, pienso que la rebelión de Túpac Amaru II, la rebelión de Túpac Amaru II se da cuando se protesta contra las nuevas normas tributarias y aduaneras de la corona española. O sea, es una rebelión absolutamente antiestatista. ¿No? Y es una rebelión que exalta los valores del comercio y el intercambio de mercado. En el colegio se nos dice que la época más gloriosa del Perú, y todo el mundo lo cree así, fue la época del Imperio de los Incas. Y se llega a decir que el Imperio de los Incas fue pues un imperio colectivista. Sí, claro. En mi época estaba de moda leer el famoso libro de Baudin que se llamaba el Imperio Socialista de los Incas. Claro. Y entonces, claro, si lo más es una cosa colectiva y todos tenemos esta idea del dorado incaico, entonces viene hay ese problema. A eso me refería con el gran problema de la educación. El problema de la educación, que además si lo queremos traer a términos actuales sabemos perfectamente bajo qué ideología está manejada la educación en el Perú. Pero si tú quieres, volviendo al tema del imperio incaico se ha sobremagnificado, ¿no? Para empezar, yo estoy de acuerdo con eso yo voy a decir algo de repente para que encienda a las personas que están durmiendo. Chocante. Yo te digo una cosa, si nosotros quisiéramos ensalzar nuestro pasado, miremos de repente a los moche, que estuvieron 1000 años antes que los incas. Caral, ¿qué te parece? Caral estamos hablando ya de 4000, ¿no es cierto? Pero miremos nomás a los moche. Los moche fueron derrotados no por un imperio español, fueron derrotados por el fenómeno del Niño, ¿no? Y sin embargo no resaltamos ese tipo de cosas porque los incas tienen mejor marketing. Bueno, hay algunos liberales que piensan así, ¿no? Más pegados al anarquismo, si tú quieres verlo de esa manera. Pero yo creo que un verdadero liberal tiene que mirarlo de una manera pragmática. El liberal no puede estar fuera de los compromisos concretos de la sociedad en la que está. Por más que uno llegue convencido de los principios liberales a gobernar un país, no puedes desactivar los programas sociales que hay, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Porque los programas sociales atenúan una situación de pobreza especial. Puedes mejorarlos, puedes hacerlos mucho más eficientes para que no sean todas estas mafias que sabemos que son ahora. Pero sí tienes que mantener ciertos niveles de soporte. El liberalismo que yo critico es el liberalismo contemplativo, ¿no? Creo que el liberalismo tiene que comprometerse de una manera intensa con el tema de la solución del problema de la pobreza. Y en ese sentido sí creo que el libro me va a distanciar de algunos amigos liberales, porque yo aquí critico mucho a los liberales de cóctel, ¿no? Estos liberales que se pasean en los grandes eventos y que solamente dicen, bueno, tú eres muy bueno y tú eres mejor y nos intercambiamos. El empleo viene solo cuando tú generas condiciones de mercado donde hay inversión y se emplea más gente. Pero ¿dónde tiene que entrar el Estado? Por ejemplo, en promover que haya una buena educación de calidad, para que la gente sea capaz de, por sus propios medios, subirse al carro del desarrollo. Si tú tienes una serie de empresas que vienen, ¿no es cierto? Y vienen con tecnologías de punta, pero los peruanos solamente saben limpiar baños, los peruanos terminan limpiando baños. Entonces hoy en día tenemos casos concretos donde muchas veces para manejar maquinaria pesada traes gente de Colombia o de Sudáfrica, ¿no es cierto? Cuando acá nos llenamos de abogados y de economistas. No estamos desarrollando una ingeniería de primer nivel. No estamos, por ejemplo, haciendo, Chema, algo que debería ser fundamental, y de nuevo es políticamente incorrecto lo que te voy a decir. Para mí, antes que los niños aprendan a hablar quechua en las zonas andinas, debieran aprender a hablar inglés. El inglés es lo que le permite a un niño de Chumbivilcas insertarse al mundo. Doctor Eugenio de Medina, ¿se da usted cuenta de lo que está diciendo? Totalmente. Me hago responsable por eso. Porque eso parece que está contracorriente de todo lo que es la identidad cultural y todo eso. No tiene que ver con la identidad nacional y todo. Eso hizo Corea. Te cuento, Corea del Sur, y eso lo tiene documentado Andrés Oppenheimer, uno de sus grandes éxitos de por qué pudieron asimilarse a la gran tecnología fue porque su población sabía inglés. Los chinos, que todo el día ves cómo se insertan al mercado y salen por millones de la pobreza, saben hablar el idioma internacional, porque con eso tú accedes al conocimiento de punta. Claro. La relación entre la economía y la política, y trato el caso de China. Aparentemente China está bien, y de hecho está mucho mejor.
a ver, ni siquiera está mucho mejor. Las trazas de economía de mercado, como bien dices, en algunas zonas vinculadas a los grandes puertos de China, han corregido el desastroso régimen maoísta que empobreció China. ¿No es cierto? Por supuesto, ¿no? Eso está completamente vinculado a la constatación empírica. Con hambrunas y cosas. Y con unas muertes, pues, o sea, creo que más que Mao ha matado muy pocos, ¿no? en la historia de la humanidad. Pero, sin embargo, China podría crecer de pronto más si tuviera otro tipo de régimen. Porque las democracias liberales, que es lo que también trato en el libro, son el soporte de las economías de mercado, pero hay que dejarlas de que tengan tiempo de fructificar. En el caso de China, la contracción del pensamiento, la compulsión para pensar de una manera, hace de que las fuerzas no exploten. Yo lo que pienso es que, y has dado en el clavo, para que las economías florezcan, necesitas democracias liberales que las hagan florecer. Sin embargo, para que las economías salgan de una mala situación y den el salto, muchas veces necesitas, y hay que decirlo, transgredir las reglas de la democracia o cambiar el tipo de democracia liberal por otro tipo de democracia que puede ser democracias totalitarias, como ha habido en muchos casos en el mundo, o en algunos casos algunas dictaduras, ¿no? Del caso de Chile. O sea, yo no voy a ponerme aquí puristamente a decir solo la democracia produce crecimiento, pero sin embargo sí creo que una vez que tú corriges ese rumbo, ¿no es cierto? Para tú proyectarte en el largo plazo sí necesitas el sistema político que genere libertades. Claro, el problema es que el modelo económico que tenemos en Perú y que también ha ocurrido en Chile, más está ocurriendo en Perú, se le ha torpedeado severamente. Entonces, el modelo económico de desarrollo que hemos emprendido en ningún momento contemplaba de que tú toda la vida ibas a vivir de materias primas, ¿no? Tú tienes que desarrollar un mercado de materias. Primero estabilizas, luego desarrollas un mercado de economía primaria y acumulas para invertir en otras cosas, por ejemplo, capital humano. ¿Qué hemos hecho, Chema, en la educación en los últimos 20 años? Un liberal se guía por la ley, primeramente. Y en el Perú la ley establece que el Estado es el que tiene que decidir de los recursos naturales. Ahora, yo si pudiera cambiar la ley, ¿qué cosa haría o qué cosa propondría? ¿El sistema de propiedad? El sistema de propiedad individual, ¿no es cierto? Pero en ese caso tendríamos que hacer que las comunidades negocien. O sea, exactamente. Pero que las comunidades, no los partidos que hacen política con las comunidades. Claro. Porque si tú a las comunidades les dices, es bastante, en el fondo no es tan difícil. Sí. Si no quieres llegar al régimen de propiedad, por lo menos dales un 10 o 20% de acciones sobre la compañía, de la explotación. Y habla con la gente. Claro. A ver quién va a decirte que no. Mira nomás el caso de lo que llegaron a ser las cooperativas agrarias de producción, las famosas CAPs, ¿no es cierto? Gran parte de los atributos que se le dan a Fujimori no son otra cosa que restañar lo que Velasco había reventado con la famosa cooperativa sobre las haciendas que teníamos. No nos olvidemos una cosa interesante, Chema. Nosotros votamos de acá a la Grace, que estaba en Paramonga. Capitales ingleses. Tú sabes que los ingleses han sido la primera potencia del mundo por 300 años. Y Fujimori, uno de los grandes éxitos que se les atribuye es traer a los colombianos de Manuelita para el norte, para Laredo, ¿no? Entonces, imagínate tú, hemos cambiado capitales ingleses por colombianos. Claro. Entonces, se modernizó Laredo, ¿no? Se modernizó. Claro, que eran unas plantas industriales también hoy antiquísimas. Se modernizó, pero lo que quiero decir es que mira tú, ¿no? Hemos cambiado. Hoy en día no estamos atrayendo capitales ingleses, ni capitales franceses ni alemanes, ¿no? O sea, estamos diciendo, estamos en un boom de inversión y no nos olvidamos que la escala del 60 ya lo teníamos. Si llega una empresa brasileña, disparamos cohetes de fuegos artificiales. Por supuesto, ¿no? Yo como liberal he defendido la institucionalidad de la revocatoria, porque me parece que la revocatoria, más allá de que me guste o no a quién voy a sustituir, es un mecanismo de expresión de la gente. Es un mecanismo de expresión absolutamente legal y válido, muy diferente de la forma en que, por ejemplo, las izquierdas peruanas revocan autoridades. ¿Cómo te revocan una autoridad las izquierdas peruanas? Como hicieron con el alcalde de Ilave. Lo ponen en un lugar y le prenden fuego. O sea, si tú ves los grupos que están acusando a esta gente, son grupos normalmente de izquierda. Tierra y Libertad, por ejemplo, es un grupo de izquierda, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, la revocatoria es un excelente mecanismo. Yo, sinceramente, estoy a favor de este mecanismo que está apoyando Marco Tulio Gutiérrez. Yo no tengo una amistad personal con él, pero me parece excelente que nosotros podamos, por ejemplo, mandar a su casa a un montón de congresistas que o están delinquiendo o no sirven absolutamente para nada en aporte de ley. Poder a la gente.
Esa es una palabra clave. Poder a la El gente. liberalismo, ¿no? Poder a la gente, pero un poder en el marco de la ley, ¿no? No un poder fuente ovejuna para linchar a cualquiera y para que la gente simplemente haga un manchón de protestas y listo. Muchas gracias, Eugenio. Gracias. Eugenio de Medina Lora y su libro El hilo conductor, la viabilidad del liberalismo en América Latina.